Dios me les bendiga, mis amados amigos y hermanos. La paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Nuevamente estamos aquí. Hoy vamos a culminar con el capítulo 5 del Evangelio de San Juan y me corresponde del 45 al 47 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gloria a Dios. Qué gran lucha de verdad había donde quiera que Jesús estaba, siempre habían allí un grupo de personas, fariseos, escribas y cuantos otros, que estaban allí tratando siempre de hacer quedar mal al Señor, de querer hacerlo quedar mal delante del pueblo para que no lo aceptaran como el Mesías, que no lo aceptaran como el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces el Señor en los versículos anteriores, Él dice que si su testimonio, si Él solamente diera testimonio de Él, su testimonio no fuera verdadero, porque la Biblia dice allí en el Antiguo Testamento que deben existir 2 o 3 testigos, ¿verdad? Entonces Él habla de que el Padre da testimonio de Él, habla de Juan el Bautista, que también da testimonio de Él, habla de las Escrituras, que dan testimonio de Él, y ahora está diciendo de Moisés, que también Moisés daba testimonio de Él. Entonces, si no le creían, era por la dureza del corazón que había en ellos. Eran tan duros de corazón que ellos no aceptaban a Jesús. Porque como Él les dijo en el versículo 39, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si alguien realmente escudriña la Escritura, si ellos realmente escudriñaban la Escritura y lo hubieran hecho en un buen espíritu, ellos tenían que haber reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces el Señor les dice: yo no los voy a acusar, porque realmente en su primera venida Jesús no vino como juez, Él vino como Salvador. Pero dice, hay alguien que sí les acusa, y es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había escrito acerca de Jesús. Así que ellos se jactaban de ser seguidores de Moisés, de ser seguidores de la ley. Y si eran tan seguidores, y si eran tan conocedores de la ley, debían saber que la ley, que la palabra en el Antiguo Testamento había escrito acerca de Jesús. En Deuteronomio 18 y 19, allí escribió Moisés y dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sí, Moisés escribió acerca de Jesús. ¿Cuál era ese profeta que el Señor iba a levantar después de él? Era Jesús. Pero ellos estaban tan endurecidos que no aceptaban ese testimonio que de antes ya había sido escrito, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo: si ustedes no creen a los escritos de Moisés, tampoco me van a creer a mi palabra. Porque, amados hermanos, no podemos desechar el Antiguo Testamento. El hecho de que ahorita vivimos en la gracia, el hecho de que una vez que Jesús vino y nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto, tampoco quiere decir que nosotros rechacemos el Antiguo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento estaba todo escrito, y el Nuevo Testamento lo que hace es confirmar muchas cosas que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Así que si realmente ellos seguían a Moisés, tenían que entender, pero habían endurecido su corazón. Hermanos, Dios nos guarde que nosotros no endurezcamos nuestro corazón para creer en Jesús, que no endurezcamos nuestro corazón para creer a la palabra del Señor. Ahora también tenemos no solamente el Antiguo Testamento, que ahí es maravilloso, cuando nosotros escudriñamos esta palabra, tenemos el Nuevo Testamento, que también debemos escudriñarlo. Si tú quieres conocer a Jesús, basta que tú leas la palabra, que tú realmente la escudriñes. No es leer por leer, sino leerla con entendimiento, leerla a profundidad, escudriñarla. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra y unido a esto estamos en oración, en ayuno, entonces ¿sabe qué? Vamos a conocer a Jesús. Y nadie va a tener que convencernos y darnos palabras muy rebuscadas, porque allí hay autoridad,
allí da testimonio de quién es Jesucristo. Así que no endurezca tu corazón. Si alguien que está oyendo este mensaje, quizás te ha costado creer en Jesús, quizás te ha costado creer en los milagros de Jesús, no endurezcas tu corazón. Escudriña la Escritura y verás que las Escrituras hablan de Jesucristo y esas Escrituras son las que mejor dan testimonio de nuestro Señor en este día, ¿verdad? No tenemos a los profetas de aquel entonces, ahorita Moisés no está, pero allí quedaron sus escritos. Hay muchos profetas que hoy no están, pero allí quedaron sus escritos y nosotros debemos escudriñarlo para que nuestra fe en Jesús cada día sea más firme, para que no dudemos ni por un instante de que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y que gracias a Él tenemos la oportunidad de la vida eterna. Debemos creer en Jesucristo. Nunca dudes de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante. Gloria al Señor, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. Me corresponde el capítulo 6, desde el verso 1 al verso 7, y dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Gloria a Dios. Bueno, ya veníamos escuchando aquí lo que decía nuestra hermana pastora, cuando el Señor pues daba allí una explicación a este grupo de judíos. Él daba una palabra, ¿verdad?, de lo que era el testimonio, de lo que había antes profetizado acerca del Señor. Y dice que les decía, pues, ¿cómo van a creer a mis palabras si no creen a los escritos que están allí, a lo que quedó allí plasmado? Pero dice que después de esto el Señor se fue a otro lugar. El Señor no se quedó allí angustiado porque esta gente no recibía su palabra, su testimonio, sino que Él continuó. Y dice que pasó al otro lado del mar. El Señor siguió su camino y nosotros pues debemos de ver esto, hermano, cuando quizás se presenta alguna dificultad, se levanta el enemigo, no te quedes allí encerrado, frustrado, sino sigue adelante haciendo la obra del Señor, que Dios abrirá puerta más adelante. Y dice que le seguía gran multitud, mucha gente seguía al Señor porque veían los milagros que hacía, las maravillas, las sanidades que hizo en muchos enfermos, y por esta causa mucha gente seguía al Señor. Qué bonito es cuando vemos o conseguimos ministerios ungidos, respaldados de parte del Señor, y que bueno, esto llama gente, llega la honra y quizás mucha gente quiere seguir, pero también debemos de aprender del Señor. El Señor no dejaba que la fama o que la honra que tenía se le subiera a la cabeza. Más bien vemos que el Señor siempre procuraba estar en lugares solos, desiertos, buscando el rostro del Señor, porque es peligroso, hermano, cuando quizás alguien nos da una palabra y nos dice: qué bien lo has hecho, oye, mira que tú cuando estás las cosas funcionan muy bien. No dejemos que estos comentarios nos enfermen y nos hagan apartar la visión de lo que Dios nos ha dado. Y dice también allí que cuando Jesús subió al monte, estaba allí con sus discípulos sentado, pero alzó los ojos y vio toda esta multitud. El Señor se preocupó de una vez porque sabía que esta gente también tenía que comer. Todas las cosas el Señor las tiene a su cuidado. Nosotros tenemos que tener siempre presente esto. No podemos nosotros tener quizás un grupo de personas allí que quizás están escuchándonos o siguiéndonos y no nos importan sus necesidades, no nos importa qué es lo que están sintiendo. Aquí el Señor se preocupaba de que ellos escucharan el pan del cielo, pero también se preocupaba de que estas personas tuviesen el pan terrenal, que no estuvieran allí padeciendo. Nosotros tenemos que tener misericordia de nuestros semejantes. Y dice allí que cuando el Señor vio la multitud, le dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor le hizo esta pregunta a uno de sus discípulos, pero dice allí la palabra del Señor que el Señor le hizo esta pregunta para probarle. Dice allí, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Se presentó la necesidad y él le hizo la pregunta al discípulo, ¿de dónde vamos a sacar para darle a esta gente? Pero lo hizo para probar a su discípulo porque el Señor sabía lo que tenía que hacer. Y hoy en día el Señor también sabe lo que tiene que hacer. Quizás estás en algún momento difícil, estás allí, no encuentras qué hacer y dices, oye, pero el Señor no me ha respondido, le estoy pidiendo al Señor. Bueno, el Señor está esperando a ver qué vas a decir tú, qué respuesta vas a tener al frente de esta situación difícil. El Señor está probando tu fe, el Señor sabe lo que va a hacer, el Señor tiene el poder para proveerte quizás ese dinero que necesitas para solventar la necesidad. El Señor tiene el poder para curarte, el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. Lo que importa es cuál es tu fe, qué esperas tú o qué crees tú que el Señor es capaz de hacer con su mano poderosa. Y dice aquí que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no serían suficientes para que esta gran multitud tome un poco de pan. No era suficiente según los cálculos que tenía Felipe. Muchas veces nosotros somos muy matemáticos, sacamos cuentas y allí medimos el poder de Dios. Decimos, no, esto no puede ser. El Señor, yo creo que se equivocó. Esto no va a ser suficiente. Pero déjame decirte que más adelante veremos la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder no se ha agotado. Hoy en día sigue vigente. Cualquiera que sea tu necesidad, confía en el Señor porque Dios tiene el poder para darte la victoria. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Seguimos. Nos toca el versículo 8, 9 y 10. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Bueno, vemos que Jesús le dijo pues a Felipe pues, que de dónde sacaría, cómo pues. Ahora viene este Andrés y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 pedazos, pero ¿qué es esto? Es una cosa verdaderamente poco. Era imposible que con 5 panes y 2 pececillos iban a comer, eran como 5,000 hombres que había, no contando ahí las mujeres ni los niños. Entonces para ellos los discípulos veían que era imposible. Dijo que había eso, pero no pensaban lo que tanto tiempo estar con Jesús, sin embargo, todavía no estaban ellos creyendo que era el Todopoderoso, que para él no había nada imposible. Pero Jesús le dijo, hace recostar la gente que vamos a darle de comer. Y vemos que la gente se recostó, se acomodó y empezó a bendecir los panes y a darle a la gente. Y la gente comió con esos 5 panes, ¿no? Vemos la grandeza de Jesús, ¿no? No había cómo dudar que Jesús no era hijo de Dios cuando hacía las maravillas, lo que Dios hizo, eso mismo hacía él. Y tenía toda autoridad, con todo. No, nunca de él titubeó ni dijo, Padre mío, en tu nombre hago esto, sino que con toda autoridad decía, levántate. Todo lo que él decía, reprendía, era él que decía, ¿no? ¿Por qué? Porque él era Dios mismo, él era Dios mismo. Dios 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Entonces, Dios le dio toda la facultad, toda autoridad en la tierra para que él hiciera las cosas, ¿no? Entonces, no es que era un hombre, un profeta como algunos aún todavía lo dicen ciertas doctrinas. No, sí, era un profeta nomás.
En una vez le pregunté, ¿y qué a uno? Y le digo, ¿qué me dice usted de Jesús? El hijo de María, el hijo de María. Jesús fue ese, no, nada más, pero no tienen, dudan de la autoridad de Cristo Jesús, ¿no? El Señor algún día deja de preguntar y que tenga misericordia, porque verdaderamente el que ha leído un poco no se da, no puede negar la divinidad de Cristo y que Cristo es nuestra fortaleza y que sin Cristo no somos nada. Vemos esta gente allí, cuánto se dieron cuenta los discípulos ahí, que estaban verdaderamente con Jesús, con el Hijo de Dios, ¿no? Viviente, que andaba con ellos, ¿no? De ver cómo multiplicó esos panes, vendió esos panes y esos panes no se acabaron. Y daba repartiendo a tanta gente y seguía comiendo, estaba el intacto. Y todavía cuando termina de repartirle a toda la gente, nos dice más adelante que recogieron 12 cestas de lo que sobró. Era cosa fantástica, ¿no? Entonces, debemos nosotros también en este tiempo tener más confianza, afirmamos más que cuando le pedimos, ¿no? Cuando pedimos al Señor algo en el nombre de Jesús, creyendo que Jesús va a hacer la obra, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Nos alegramos de estar aquí una vez más en esos gloriosos matutinos, con esa preciosa palabra del Señor que cada día quiere que nosotros pues sigamos aprendiendo en su palabra. Gloria a Dios. A mí me corresponden los versículos 11 y 12. Gloria a Dios. Dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, gloria a Dios. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gloria a Dios. Vemos aquí que el Señor, una vez que hizo recostar a las personas, pues tomó esos 2 panes y 5 peces. Gloria a Dios. Esa comida, lo poco que tenían, gloria a Dios, pues el Señor los tomó al recostar a la gente, a los discípulos y toda esta gente que le seguía, pues se ve que multiplicó los panes y los peces porque había muchísima gente, habían como 3,000 personas, ¿no? Sin contar con las mujeres y los niños, gloria a Dios. Él hizo el milagro de multiplicar los peces y los panes, gloria al Señor. Y vemos allí que el Señor es así, bueno, en nuestras vidas, ¿no? Él hace que nosotros descansemos en Él, que recostemos, que estemos tranquilos, porque Él va a proveer para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y es por eso que hizo recostar a estas personas, porque Él sabía que iba a proveer. Él sabía que iba a darles de comer ese día. Gloria al Señor. Y vemos también que una vez que hizo este milagro, dio gracias a Dios y luego comenzó a repartir. Nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios en los alimentos, porque el Señor, aunque a veces pensamos que bueno, porque trabajamos y por eso nosotros mismos nos compramos los alimentos, no, hermanos, sino que dar siempre gracias a Dios porque Él es el que provee nuestros alimentos, Él es el que provee todas las cosas que nosotros tenemos, porque si Él no nos diera vida, si Él no nos diera ese empleo, ese trabajo, nosotros no comeríamos, nosotros no tendríamos esto que tenemos. Y de hecho decimos que de lo recibido de su mano, esto mismo le damos, porque todo lo que nosotros tenemos viene del Señor. Gloria a Dios, gloria a su nombre.
Y dice el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gloria al Señor. En el Señor no se pierde nada, amados hermanos. En el Señor todo está completo, todo es completo. No se pierde nada en el Señor. Nosotros sabemos que esta obra en su día segaremos, en su día llegaremos a esta vida eterna, ¿no? Que el Señor nos promete. Sabemos que ninguna de esas cosas es mentira, por eso nosotros actuamos por fe. Sabemos que todas esas cosas llegarán, todas las cosas que el Señor nos promete llegarán, gloria a su nombre. Y podemos ver esa misma ilustración cuando el Señor, los israelitas, ¿no? El pueblo de Dios estuvo de camino a Canaán, ¿no? En eso, pues vemos que así mismo cuando recogieron el maná, vemos que el Señor, bueno, Moisés dijo que ellos no tenían que coger más de la cuenta, o sea, tenían que coger lo justo, no tenían que coger para volver o sea, a comerlo el día siguiente. Entonces, nosotros vemos aquí también que lo que sobró, ¿no? Lo que sobró en los panes y de los peces, pues se recogieron los pedazos porque no querían que se desperdiciase nada. Gloria a Dios. Y nosotros, la verdad, debemos también tener en cuenta, ¿no? Después de comer, hay gente que no tiene que comer y muchas veces pues desperdiciamos los alimentos, echamos comida porque decimos que ya nos hemos saciado y eso. Yo conozco a varias personas y muchas personas que no comen de lo que sobró ayer. Ellos no comen de lo que sobró ayer. Después de que cocinan, comen lo que sobra, lo tiran porque no comen de lo que sobró ayer. Pero yo, gracias a Dios, gracias al Señor, yo he aprendido que lo que mi madre ha cocinado, si sobra, nos servirá otra vez para mañana. Gloria al Señor. Y nosotros debemos recostarnos, amados hermanos, debemos esperar en el Señor porque Él es nuestro proveedor. Él dice que no nos desamparará, no nos dejará solos, siempre estará allí para proveernos el pan, el techo, el abrigo, cualquiera que fuera nuestra necesidad. Él está allí para proveernos. Así que más confianza en el Señor, más fe y adelante con Cristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Que Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, seguimos en el estudio. Esto está muy bonito, el pasaje que nos tocó hoy. La alimentación de 5,000 personas. Jesús subió a un monte y comenzó a enseñarles. Ya llevaban 3 días escuchando la palabra y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿de dónde sacaremos para comprar pan a esta multitud? Y uno de sus discípulos le dijo, 200 denarios no alcanzarán para que cada uno de ellos coma un poco. No alcanza, esta multitud es muy grande. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Le preguntó para probar hasta dónde llegaba su fe, hasta dónde llegaba su iniciativa. Se acercó a Andrés y le dijo, Señor, aquí hay un niño con 5 panes y 2 pececillos. Y el Señor mandó a recostar a la multitud, tomó aquellos panes y aquellos peces y los multiplicó y les dio de comer a toda esa multitud. Y cuando hubieron terminado, el Señor no dejó que los desperdicios llenaran el campo. El Señor no dejó que la gente tirara lo que le sobró, sino que dijo, recoged de lo que sobró, recoged en las canastas. Y aquella gente recogieron. El versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Sobró más de lo que tenían cuando comenzaron a repartir los panes. Tenían 5 panes y 2 peces
y les sobró aún más de lo que tenían al comienzo. Sobraron 12 cestas de los pedazos y también peces sobraron. Mis amados hermanos, Dios cuida de nosotros. Dios tuvo capacidad para cuidar de un pueblo de casi 2 millones de personas en el desierto. Sus vestidos nunca se envejecieron y hasta ahora no se ha inventado el vestido orgánico que crezca juntamente a medida que crece el cuerpo en tamaño, que se amplíe a medida que la gente va engordando. No hay hasta ahora esa ropa. Los muchachos se visten con calzoncillos de marca y se dejan el pantalón casi cayéndosele para mostrar sus marcas, pero aquí no eran marcas humanas, sino la de Dios. Dios le puso su sello y aquellos vestidos nunca se envejecieron, les crecían con el tamaño, les crecían las sandalias con los pies, sus pies nunca se hincharon. Dios envió maná para alimentarlos en el desierto. Dios envió una roca. Dios le dijo a Moisés, golpea esa roca, y la roca fluyó agua. Y el milagro más grande era que donde ellos iban, allí estaba la roca. Y la Biblia dice que la roca le seguía y la roca era Cristo. Cuando tú buscas a Dios, todas estas bendiciones te siguen. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Examina tu vida, cómo estás con Dios. ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estás poniendo a Dios en el sitio que le corresponde? Recuerda lo que dijo Jesucristo: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No mezcle las cosas. Dale a Dios lo que se merece. Dale su tiempo, los primeros minutos del día, las primeras horas de la mañana. Escudriña la palabra. Cuando te levantas, la mente está fresquita. Aliméntate con la palabra de Dios. Estos matutinos se realizan todos los días. Aquí estudiamos la palabra. Si no entiendes la palabra, pues aquí estamos nosotros para ayudarte en el entendimiento. El Señor nos da sabiduría. Se le acercó Felipe en el desierto a un eunuco que venía de adorar en Jerusalén, un ministro de finanzas, un hombre inteligente, un hombre de estado. Y cuando Felipe lo vio leyendo las escrituras, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Y entonces Felipe dijo, ¿quieres que yo te lo explique? El eunuco le tendió la mano y lo subió al carro para que le explicara. Hoy estamos nosotros aquí para explicarte lo que tú no entiendes. Qué lindo es escuchar la palabra de Dios. Aquella gente 3 días en el desierto, solo escuchando la palabra de Dios. No comieron, no bebieron. Allí estaban en ayuno solamente alimentándose con la palabra de Dios. Y el Señor les trajo el alimento que ellos necesitaban. Ellos estaban allí. En otro pasaje, en uno de los evangelistas, dice el Señor, dadle vosotros de comer, porque hace 3 días que están conmigo y enviarlo en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades. Él no ignora la situación que estás viviendo, la situación que estás pasando. Él no ignora nada de lo que te está sucediendo. Sobró. ¿Cómo es que sobró si apenas había 5 panes y 2 peces y la multitud era tan grande? Mis amados hermanos, porque así lo hace el Señor. Lo ha hecho en muchas ocasiones. Elías, Dios le dijo, vete a Sarepta, que yo he ordenado a una viuda que te alimente. Cuando llega Elías a la casa de esa viuda de Sarepta, le dice, dame de comer. La viuda le responde, tengo un poquito de harina y un poco de aceite. Voy a hacer una torta para mi hijo y para mí. Y después nos acostaremos a esperar la muerte.
el profeta le dijo, haz como has dicho, pero me das primero a mí. Ay, hoy juzgaríamos y diríamos, qué poca vergüenza tiene ese profeta, qué cara dura tiene ese hombre, cómo le va a quitar su pancito a la viuda. Pero, mis amados hermanos, él le dijo lo que Dios le había dicho y la viuda creyó. Este es un hombre de Dios, no, Dios no nos va a dejar pasar hambre. Le hizo la torta de pan y cuando el profeta se comió la torta, le dijo, ve y haz una para ti, una para tu hijo. Ella respondió, se ha acabado la harina. El profeta le dijo, vaya a ver, y cuando llegó a la cocina, allí estaba la vasija con la misma cantidad de harina y el aceite no se acabó. La harina no se acabó hasta que hubo pasado la sequía. Si aquella viuda no hubiera atendido al profeta, seguramente se habría muerto de hambre. Pero Dios utiliza los medios naturales, da y se os dará. Si tú siembras una semilla, el Señor te la devuelve multiplicada. Siembras una semilla, te devuelve 1, 2, 3 mazorcas de maíz. Hermano, siembras arroz, te devuelve un saco. Siembras lentejas, te devuelve cantidades de kilos. La tierra devuelve lo que tú le das. Igual cuando vas al río, el río mientras más da agua, más tiene. Y si vas al río con un vaso, el río no te mezquina el agua. Si vas con un barril, tampoco te lo niega. Si vas con una cisterna, también te la llena. Y si vas con una flota de cisterna, te la llena toda para que repartas el agua. Así es Dios. Mis amados hermanos, Dios es una fuente inagotable. Uno de sus nombres dice Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Jehová es nuestro proveedor. Por eso, siempre que vengan dudas a tu corazón, repite la palabra del Señor que dice, Dios proveerá, Dios proveerá. El versículo 14 nos dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando vayas a los lugares, no te avergüences, no te cortes, no te limites y haz las señales que Dios ha puesto que hagamos. ¿Cuáles son las señales? Si hay un enfermo en la casa, orar por él para que Dios le sane. Si hay personas con problemas, recuérdale que el Señor tiene cuidado de todos los que le sirven. Dile que Dios tiene la solución para sus problemas, que Dios los va a ayudar. Jesús hizo esa señal allí en el desierto, multiplicó los panes y los peces. ¿Cuál fue la respuesta? Aquella gente creyeron en él y dijeron verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Este es el Mesías que estábamos esperando. Verdaderamente este es. Dios envió a Moisés a Faraón y le dijo, haz todas las señales que yo te he dado para que hagas delante de él. Y Moisés le dijo, y si él no me oye, no te preocupes, que no te va a oír, pero yo doblegaré a Faraón, yo haré mis señales para que él al final los deje salir. Y así fue Moisés, un hombre tartamudo, anciano de edad, 80 años, y Dios doblegó a Faraón para que oyera aquel hombre humilde y sencillo que Dios había escogido. Cuando Dios escoge, Dios te respalda. Cuando Dios escoge, Dios da señales. Fui a predicar hace años ya, no recuerdo ni cuánto, como 39 años, a una ciudad llamada Quevedo en Ecuador. Y allí en Quevedo, cuando llegamos y nos pusimos a armar la plataforma, una señora ancianita, debía tener unos 75 años, se asomó por la ventana y bajó rápidamente. Nos trajo una olla de jugo y nos dijo, yo les vi a ustedes, yo sabía que ustedes venían y cuando les veo armando esta plataforma me acordé y dije, estos son los siervos del Señor. Me dijo, yo le vi a usted, pastor, vestido de blanco
y yo sabía que iban a venir, ya yo lo conocía a usted. Usted se llama fulano de tal, y dijo mi nombre. Mis amados hermanos, esas señales rodean a los siervos del Señor. Por donde quiera que van, hay señales, y estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. No te cortes, no te avergüences. Cuando estés orando, habla en lengua. Hay personas que ponen sus reglas y dicen, bueno, cada uno que ore, que hable en lengua, si alguien puede interpretar, y si no, que no hable en lengua, que se quede callado. Pero bueno, si cuando uno habla en lengua lo habla es para Dios, ¿cómo me voy a quedar callado si lo estoy hablando es para Dios? No estoy hablando para que otro me interprete y dé a conocer lo que yo estoy hablando. Eso se llaman lenguas espirituales, lenguas angelicales, y Dios nos dé esa capacidad para que nosotros podamos interceder. No sabemos cómo conviene orar, no sabemos lo que nos conviene a veces, pero el Señor intercede por nosotros cuando hablamos en lengua. El Señor habla por nosotros, así que no temas. Estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Nosotros no vamos a andar buscando serpientes por ahí para encantarlas, pero si alguna serpiente se atreve a mordernos, sucederá lo que sucedió en el tiempo de Pablo cuando estaba recogiendo leña y una serpiente se le prendió del brazo y la gente decía, este es un maldito, este es un perseguido de la justicia de Dios, este tiene bajío, como dicen los españoles, este tiene mala suerte, donde quiera que va está empavado, pero eso no era empavado. Cuando vieron que Pablo no se hinchó, cambiaron de opinión y dijeron, no, esto no es un maldito, este es un bendito de Dios. Este es que el diablo se ha levantado contra él y trata de ponerle dificultad y trata de atacarlo. Pero Dios es más poderoso en él. Dios es más poderoso, hermano. Y empezaron a traer los enfermos de la isla y Pablo imponía las manos sobre ellos y los enfermos eran sanados. Toda la tripulación fue beneficiada porque le trajeron víveres, le trajeron fruta, le trajeron hortalizas, le trajeron comida para que ellos se alimentaran hasta que llegara el próximo barco. Hermanos queridos, a ese mismo Dios le servimos. Estas cosas están escritas en la Biblia. No nos las estamos inventando nosotros, pero están escritas para que nosotros creamos, para que hagamos esas señales. Donde quiera que vayamos, hagamos las señales que el Señor nos ha mandado hacer. Tomarán en las manos serpiente y no les dañará. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Puede ser que alguien te agarre idea y quiera envenenarte, no te preocupes, que no podrá. Tu vida está en las manos del Señor, no está bajo el control del que quiera hacerte daño. Ni un cabello de tu cabeza podrán tocar, ni caerá de tu cabeza, si no es la voluntad de Dios. Fue un hermano a predicar a Haití y se fue a una población en las montañas, y cuando iban de camino, él tenía mucha sed, se les olvidó llevar agua para el camino y una bruja en el camino le ofreció agua. Él tomó aquella agua, pero un pastor que iba con él le dijo, vamos a orar primero, hermano, porque esta es una bruja. Y oraron por el agua y siguieron su jornada. Cuando llevaban una hora caminando, la bruja venía detrás de ellos y al ver que no se moría, la bruja echó al suelo un gato que llevaba en el brazo y le dijo, oiga, pastor, mire lo que va a pasar aquí. Le dio el resto del agua al gato que iba con ella y el gato comenzó a botar espuma por la boca. Se murió el gato, le dijo, ese era un veneno mortal y se lo di a usted y usted no se murió. ¿Qué tienen ustedes? Mi gato se murió y usted no se murió. Ah, es que yo valgo más que el gato, es que yo soy un siervo de Dios. Le dijo, usted no puede hacerme daño porque Dios me protege. Aquella bruja terminó entregándose al Señor y se fue con ellos al pueblo allá en las montañas a predicar con ellos, a contar el testimonio de lo que Dios había hecho cuando ella quiso envenenarlo. Y otros brujos también se entregaron al Señor. Tienes que hacer las señales. No vamos a andar bebiendo veneno para demostrarle a la gente que no nos pasa nada, pero si alguno intenta contra nosotros,
no nos va a suceder nada, porque Dios nos libra. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Dios sigue sanando enfermos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No eran las intenciones del Señor terminar reinando. No eran las intenciones del Señor hacerse rey y darle el golpe de estado a Herodes y darle el golpe de estado a Pilato, gobernador romano, que llevaba la guarnición del ejército allá en Cesarea. No era la intención del Señor hacer una revolución. No venía eso. Cuando le preguntaban al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él respondía, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor sabía el tiempo. El imperio romano cayó. Israel volvió a ser una nación soberana y libre. Hermano, hoy es una potencia mundial, ese pueblo pequeñito. Dios les dio la libertad que ellos ansiaban hacía muchos años. Por eso el Señor tiene todas las cosas en sus manos. Él no pierde el control. Él no pierde el control. Él tiene el control de tu vida. Descansa en las manos del Señor. No os toca a vosotros. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los dictadores, los gobernantes se enseñorean de los pueblos. Y ellos, como los romanos que dijeron, este imperio durará 1000 años. ¿Qué 1000 años? En el camino se destruyeron ellos mismos con sus orgías y desapareció el imperio romano. Hay dictadores de hoy que creen que de aquí no salgo más nunca. No sale. Cuando llegue tu hora, ay, a todo cochino gordo le llega su nochebuena. Así que prepárate para la nochebuena. Que Dios nos ayude a creerle a Dios y que Dios tiene el control sobre los gobernantes, sobre los que se creen que son los que dictan leyes y que se debe hacer como ellos quieren. Dios tiene el control. Sobre el alto vigila otro más alto. Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Dios y a todo lo que quiere lo inclina. Así que descansen en el Señor. Servimos a un Dios poderoso. Siempre en estos días me estoy acordando mucho de Sadrach, Mesach y Abednego. El rey de Babilonia hizo una estatua para que le adoraran todos los pueblos que estaban bajo su imperio. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ni adoraron la estatua. Los acusaron delante del rey y había una condena. Serían echados a un horno de fuego. El rey les dio una oportunidad. Porque eran jóvenes muy sabios. ¿Cómo vamos a perder a esos jóvenes? Vamos a darle una oportunidad. Sadrach, Mesach, Abednego, ¿os vais a inclinar delante de la estatua que yo edifiqué en el campo de Dura? O si no, ¿quién podrá librarlos de mi mano y del horno de fuego? Ellos respondieron con firmeza, sin ambigüedad, sin titubeo. Dijeron, no habrá para qué respondamos en este asunto, oh rey, porque el Dios al que nosotros servimos nos librará de su mano y del horno de fuego. El rey se enojó. Tanta arrogancia, tanto orgullo, tanta soberbia. ¿Por qué me hablan así si yo soy el rey? Cuando la gente le hablaba al rey, un súbdito no le miraba la cara, sino miraba hacia el suelo. Pero estos les hablaron de frente al rey. El rey mandó a calentar el horno más de lo acostumbrado, de tal manera que los mismos verdugos se quemaron vivos y tiraron a los muchachos dentro del horno. Y cuando el rey vio hacia el horno, no vio uno, sino vio 4. Él echó 3 al horno y le dijo a su príncipe que le acompañaba al lado, le dijo, no echamos 3 en el horno y yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba Jesucristo felicitando a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Ellos dijeron, Dios nos librará de sus amenazas, y también dejaron un lugar por si acaso, si Dios no nos quiere librar, no importa,
la muerte, Él se olvida en victoria. Si Dios no nos libra y tenemos que morir ahora, estamos dispuestos. Pero igualmente no nos vamos a inclinar delante de la imagen. Y Dios los libró, Dios los guardó. Pues hoy ese Dios está con nosotros. Queremos ver milagros, créele a Dios, actúa en el Señor. Y donde quiera que vaya, dice la Biblia, sanar los enfermos que haya en esa ciudad. Bueno, yo sigo unos versículos más. Aquí dice el 16 hasta el 21. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Mis amados hermanos, Jesús se quedó en el lugar atendiendo a la gente. Los discípulos, ya cansados, se encaminaron hacia la orilla del mar de Galilea. Viendo que Jesús no venía a ellos, entonces se montaron en la barca y comenzaron a remar. El viento les era contrario. Se levantó el mar. La corriente iba contra ellos y remaban con mucha fuerza, pero no avanzaban. Llegó un momento que tenían miedo, que se acercaba como una ventisca, un huracán, un temporal. Y en eso ellos ven hacia el mar y ven que un hombre viene caminando. Yo recomiendo que nunca te vayas sin el Señor. La Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Jesucristo le habló a la gente desde aquel día que multiplicó los peces y los panes. Multitudes le seguían. ¿Pero por qué le seguían? Porque les daba de comer. Jesucristo les dijo: ustedes me siguen no por las señales, no por la palabra. Ustedes me siguen porque multipliqué los panes y los peces. Y yo os digo, luchad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y ese día le dejaron muchos, se sintieron ofendidos. ¿Qué nos ha llamado muerto de hambre? ¿Qué nos ha llamado come olla? ¿Qué nos ha llamado que venimos aquí solo por la comida? Y se ofendieron y se fueron. Y los mismos discípulos se miraban las caras y decían: el Señor se ha pasado. 3 pueblos se ha pasado el Señor. Jesucristo, mirando los que murmuraban, les dijo: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro, el impetuoso, Pedro, que siempre tomaba la iniciativa, aunque cometiera errores, pero siempre iba adelante en su opinión, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Son duras, tú hablas con autoridad, pero tú tus palabras son sinceras, tus palabras son de vida eterna, tú tienes palabra de vida. ¿Dónde iremos sin ti? Nada podemos hacer. Sin Dios, la Biblia dice que separados del Señor nada podemos hacer. Así como el pámpano no puede producir frutos separados de la vid, así nosotros sin el Señor nada podemos hacer. Ellos dejaron al Señor. ¿Cómo tardaba? El Señor no tarda. Tranquilo, tómatelo con calma. El Señor llega en su tiempo. El momento de Dios, la hora de Dios. Y cuando es la hora de Dios, esa es la hora más oportuna. Porque Dios sabe cuándo actuar. Dios sabe cuándo actuar. Él ni se adelanta ni se atrasa. Él es más exacto que los relojes suizos, que tienen fama de ser muy exactos. Pues Dios es más exacto que esos relojes. Dios llega en su momento. Ellos vieron que no llegaba, se montaron en la barca y comenzaron a remar. Ay, remaban con gran dificultad. El viento les era contrario, la travesía les era difícil y no llegaban, y pasaban las horas y no llegaban. Porque cuando vas sin el Señor, el asunto no avanza. No son tus proyectos, no son tus planes, no son tus visiones. Es la visión que pone Dios en ti. Esa es la que va a prosperar.
Sin el Señor, nada de lo que hagas va a prosperar. Ellos iban avanzando. Cuando ven a la orilla, ven un fantasma, ven un hombre caminando sobre el mar. Nunca en la historia de la humanidad se había visto a alguien caminando sobre el mar. Cuando ellos vieron, dijeron, esto es un fantasma, y se asustaron todos. Y Jesucristo le dijo, no temáis, yo soy Jesús, yo soy Jesús, que quiere decir Salvador. Jesús es Salvador. Yo soy, no temáis, yo soy, no temáis. Y Jesús se montó en el arca, y el arca, aquel viento se aquietó, las corrientes dejaron de tirar en sentido contrario, y esta vez cambiaron de rumbo y fueron en el mismo rumbo que la barca, y llegaron rápidamente porque ahora el Señor iba dentro de la barca. Cuando el Señor va en nosotros, tenemos victoria. Cuando el Señor está en nuestros hogares, tenemos victoria. Cuando el Señor va a trabajar con nosotros, tenemos victoria. Cuando el Señor va a la universidad, a los institutos con nosotros, tenemos victoria. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ellos vieron un fantasma. Hay gente que vive viendo fantasmas. Hay gente que vive viendo dificultades en todas partes. Es imposible, no podemos resolver esto. Ay, deja de ver fantasmas y mira al Señor. No era un fantasma, era el Señor. A veces las situaciones que se presentan no es el diablo, sino Dios, para desarrollar tu vida, tu ministerio, para engrandecer, para hacerte bien, para prosperarte. Así que recibe todo con gozo y dale gracias al Señor en lo que tú ves que es bueno y en lo que ves que no es muy bueno del todo. Dale gracias al Señor porque todo es necesario la lluvia. No murmures cuando el día amanezca gris, no murmures, dale gracias al Señor porque necesitamos esa lluvia. Y tampoco murmures cuando el calor llegue y la gente diga qué calor, qué bochorno, nos estamos cocinando vivos. Dale gracias al Señor porque esos calores son necesarios para que llegue el tiempo de la cosecha, para que podamos cosechar los alimentos. Todo es necesario, así que dale gracias al Señor. No era un fantasma, no veas problemas en todas partes, no veas enemigos en todas partes. Hay personas que si no le saluda el pastor, ya el pastor es mi enemigo, no me quiere, no me saludó. Y a lo mejor lo que fue que cuando tú extendiste la mano para saludarlo, alguien le tocó el hombro y volteó y no miró tu mano. Así que no pienses por él, no andes pensando que hay fantasmas en todas partes. No es un fantasma, es el Señor. Allí está el Señor en cada situación de tu vida. Dios te bendiga. Se acabó mi tiempo. Yo les digo ahora, vamos a hacer la oración del penitente. Aquellos que se van a entregar al Señor, póngase la mano en el corazón, cierren sus ojos y vamos a entregarlo al Señor. Arrepiéntanse. Siente el dolor por haber vivido de espaldas hacia Dios, por el pecado cometido. Así que cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti como un pobre pecador. Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta siempre.